A pocos meses de las elecciones presidenciales 2014, las diferentes casas encuestadoras hacen las mediciones para conocer hacia dónde se dirige la preferencia electoral de la población. De eso vamos a hablar ahora, de las más recientes encuestas, de las mediciones más recientes. Algunas veces algunos partidos políticos aparecen arriba, otras veces abajo, etc. Le presento a nuestros invitados de hoy. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta Al diputado y dirigente del Partido de Conciliación Nacional, Francisco Merino, que está con nosotros. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Romeo, por esta oportunidad de saludar a los amables televidentes y saludar también al colega diputado vicepresidente Guillermo Gallegos. Así es, Guillermo Gallegos de Gana está con nosotros. Guillermo, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Buenos días a los amigos televidentes y, por supuesto, un saludo al licenciado Merino. Guillermo, asustan, ¿no?, los números cuando de repente, bueno, lo voy a decir muy francamente, cuando de repente Unidad aparece abajo, pero otra encuesta dice es triple empate, etcétera, etcétera. Es decir, se da estas diferentes lecturas. De hecho, la población, yo creo que comienza a tener muchas dudas sobre cómo se está haciendo el trabajo, cómo las diferentes casas encuestadoras hacen este trabajo. Porque mientras unas ponen a Unidad, por ejemplo, arriba, al filo de empate con los demás partidos políticos, otros lo ponen abajo, mientras unos ponen, por ejemplo, Arena abajo, otros lo ponen arriba, etcétera. Entonces, es una cuestión de incertidumbre, por decirlo de esa manera. ¿Cómo lo están viendo ustedes esto realmente? ¿Y qué lectura tienen de estas diferentes encuestas que se han lanzado últimamente? Bueno, mira, Romeo, si de encuestas se tratara, en este momento Rodrigo Ávila fuera el presidente de la República. Todas las encuestas daban hace aproximadamente 5 años una victoria de Rodrigo Ávila. Desafortunadamente no fue así, pero las encuestas son un reflejo del momento. Nosotros no nos estamos dejando guiar por las encuestas que pueda hacer cualquier casa encuestadora o medio televisivo, que son muy respetables. Tú ves unas variaciones que uno llega hasta a desconfiar de los resultados que dan. Por una parte, hay momentos en los que Arena aparece arriba, hay momentos en los que otro partido, que es el FMLN, aparece arriba, y parece que hay una variación demasiado constante, o hay una manipulación. Si no es variación en la población, debe haber una manipulación. Nosotros hemos querido respetar estas encuestas, sin embargo, no son la brújula ni el referente que nosotros tenemos para conducir nuestra campaña política y el Movimiento Unidad. Nuestros números, que tengo que decirlos muy sinceramente, no son los que están reflejando estas encuestas. Nosotros estamos muy convencidos, en base a los números que nosotros trabajamos, de que existe un triple empate en este momento. Tal parece que ese triple empate asusta a muchos sectores de la población, o a algunos sectores de la población, y a los mismos partidos Arena y el FMLN. Ellos en sus encuestas propias han dicho que están en primer lugar, tanto Arena como el FMLN. Gana Unidad ha sido muy respetuoso. Nosotros incluso la última encuesta que ha sido publicada nos hace aparentar casi con 10 puntos menos, que es la de la prensa gráfica, 10 puntos menos de los que tenemos. Yo escuchaba ayer a Gabriel, y siempre deja el margen para manifestar de que Unidad tiene mucho por crecer en el futuro. Al final de todo esto, el día de las elecciones, se verá quién es el que está diciendo no la verdad. Por otra parte, hay una intención también, tanto de Arena como del FMLN, de querer hacer aparentar a la población que esta es una lucha entre dos. No, y esta es una lucha entre tres. Difícilmente habrá un partido político que pueda lograr una victoria en primera vuelta. Guillermo, ¿qué interés puede tener una casa encuestadora en manipular datos, si así fuera el caso? Mira, yo lo voy a decir, a mí me ha gustado siempre decir las cosas como son y como las pienso y como las siento y como las percibo. Yo creo que hay una alianza de algunos medios de comunicación en querer manipular datos de opinión pública a través de las encuestas.
y aquí se han confabulado algunos medios escritos, televisivos, para estar dando este tipo de encuestas. Hay una tendencia de querer favorecer al partido Arena y al candidato Arena y al candidato Norman Quijano, cuando esta no es la realidad, cuando lo que se vive en el partido Arena es un poco de pues, desánimo, cuando no están muy contentas las gentes de Arena, cuando no hay satisfacción de cómo se está desarrollando la campaña, cuando realizan un meeting en San Vicente y es necesario llevar gente de 4 departamentos, de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y La Paz, para que aquello pareciera que todo San Vicente se había desbordado. Lo mismo hacen en San Miguel, acarreando a toda la zona oriental del país. Entonces como que hay una intención de querer mandar un mensaje a la opinión pública de que Arena está en primer lugar, cuando no es esta la realidad. Esto trata también de querer mandar un mensaje de desgano a las bases o al movimiento Unidad. Pero yo decía, esto se les está revirtiendo. Lejos de buscar el desánimo en Unidad, lo que están logrando es que la gente se esté convenciendo que es más importante aún todavía seguir haciendo un doble esfuerzo para lograr pasar a la segunda vuelta. Nosotros, y yo le decía al presidente Saca hace unas 2 semanas aproximadamente, que por cierto Roberto Lorenzana anunciaba que él iba a salir de la contienda electoral, y él me decía, mira, ¿y por qué voy a renunciar si voy a ser el presidente de este país? Es más, me dijo, si por un voto el 2 de febrero, el 2 de enero, 2 de febrero yo voy a ir a las urnas, pues ese voto voy a ir a traer. Entonces nosotros, se ha querido generar una especie de rumores, de corrillos políticos para tratar de mandar malas señales. No está renunciando, no son esas las encuestas realmente, o los números que están reflejando estas encuestas no son los números que nosotros estamos manejando, y a nosotros pues nos falta todavía como movimiento ciertos puntos importantes que a partir del 1 de septiembre han comenzado. Nuestro despliegue territorial como partidos políticos en todo el país ha comenzado, ya tenemos un aparataje político pues distribuido en todo el país. Falta el anuncio del candidato a vicepresidenta o vicepresidente. Nos gustaría que hubiesen debates para que ahí pudieran demostrar los candidatos cuál es el que tiene más capacidad y más conocimiento. Okay. Pero te digo, yo pues sin hacer un señalamiento hemos llegado a pensar que hay una confabulación de algunas casas encuestadoras, algunos medios, a efecto de querer generar este tipo de triunfalismo que solo en papel se está dando al partido Arena. Diputado Marino, ¿no se está desestimando el trabajo territorial de los 2 principales partidos políticos? Y estos anuncios, ¿no?, que se han dado recientemente, tú lo desmentías de alguna manera, Guillermo, o dabas una explicación de eso, pero también el Partido de Conciliación Nacional decía o daba su posición respecto a estos cuadros que se habrían movido. Sucedió recientemente, creo, en el departamento de Sonsonate, cuadros que se habrían movido en apoyo a la candidatura de Norman Quijano. Bueno, efectivamente, acá estamos presenciando una serie de, llamémosle, artimañas que ya son conocidas a través de las campañas electorales y que como que se ha hecho todo un uso excesivo de las mismas. Las encuestas, como se dice popularmente, chabeleadas, o con amaños, que ahora el término está más en boga. Tenemos el tema de los supuestos cambios de camiseta bajo diferentes modalidades, porque en Sonsonate tomaron acciones en las que había un rechazo al depositar en un cesto de basura las camisetas anteriores, es decir, del PCN, y colocárselas de Arena. Corrigieron el formato y en Panchimalco ya no era de que se retiraban del PCN, sino que siguen siendo PCN, pero en apoyo a Norman Quijano. Y estas son ideas que lógicamente ellos van como buscando llevar a la práctica para promover una deserción real y efectiva de cuadros de PCN
ante la supuesta imposición de un candidato que éste ni saca. En la realidad lo que estamos viendo es todo lo contrario, porque Unidad se conformó con un concepto de integración no solo de fuerzas políticas, sino también sociales. Y esto hace una enorme diferencia, porque la inmensa mayoría de salvadoreños no está afiliada a los partidos políticos. Si tú vas a examinar el registro de afiliados de ARENA, FMLN, GANA, PCN, PDC, nos vamos a dar cuenta de que no llegamos ni al millón. Sin embargo, hay 3 millones de electores. Es decir, la inmensa mayoría de salvadoreños y salvadoreñas no están afiliados. No tienen una afiliación política. No tienen una afiliación política. La reciente encuesta de la UTEC decía, miren, hay un 53% de electores que ya definieron por quién votar. O sea, todavía falta casi en la mitad. Claro, un 47%. 47%. Entonces, estamos hablando de cientos de miles. Quiere decir que no se puede manipular fácilmente lo que va a ser la posición de un electorado. Sin embargo, las encuestas tienen un uso útil como instrumento estadístico, pero también un uso perverso como herramienta política. Hace unos pocos meses, en mayo, se publicaba un artículo de la licenciada Janet Aguilar de la UCA, precisamente sobre lo que son las encuestas y los usos y abusos. Y sobre el efecto que tienen sobre la población, ¿no? Exactamente. O la decisión que puede tomar una persona para ir a votar. Exactamente. Entonces, todo esto, como te digo, son, llamémosle, maniobras, artimañas, que buscan usar los partidos. Y yo lo que quisiera destacar es esto, porque viene a cuenta con lo que es la legalidad. Todo esto se está dando fuera del término de ley. La Constitución claramente expresa que aún sin previa convocatoria la campaña electoral se permite 4 meses antes de la fecha de la elección presidencial. Esto quiere decir, para el caso nuestro, que el 2 de octubre arranca el periodo de campaña oficial. ¿Qué de nuevo pueden decir los candidatos y los partidos si aquí tenemos un año de estarnos tirando los platos a la cara? Y no entonces, hay propuestas. Si no tienen nada de nuevo que decir los partidos políticos y los candidatos, significa que esto va a ir corriendo más o menos sin novedad, por decirlo de esa manera. Al contrario. ¿Y las cifras se van a mantener? Al contrario. Eso va a reflejar ya un mayor desgaste. Ajá. Porque aquel candidato que no aprendió a hablar durante los 12 meses anteriores a la campaña oficial va a lucir peor de lo que hubiera lucido si se hubiera inaugurado hasta el 2 de octubre. Y eso, pues no voy a citar nombres, cada ciudadano podrá tener su interpretación. La situación personal de cada candidato hasta hoy no se ha conocido porque no ha habido oportunidad, no hay una campaña oficial. ¿A qué situación personal se refiere, por ejemplo? Bueno, recordemos que ahorita estamos en un contexto en donde la Sala de lo Constitucional introdujo el elemento de honorabilidad y de la solvencia moral que deben de tener todos los que acceden a cargos públicos. Antes, el examen, llamémosle, de estas características era bastante subjetivo, no se entraba en pormenores, pero a partir de estas sentencias hemos visto, bueno, la Asamblea ha tenido que repetir elecciones de funcionarios que ya han estado en cargos de elección de segundo grado, porque a juicio de la sala no llenaban ciertos requisitos. Quiero decir esto, que por primera vez se estaba dando este fenómeno y que debe de ser trasladado incluso para el examen sobre aquellos candidatos o personas que pretendan aspirar al cargo de presidente y vicepresidente de la República. Ok. Guillermo, hablando de esto de honorabilidad, insinúan, por lo que estoy interpretando del diputado Merino, se insinúa de que algunos de los diputados, de los candidatos a la presidencia, no podrían cumplir con este requisito. Bueno, mira, el día de ayer un medio electrónico ha dado a conocer una noticia muy importante, y es que el candidato de ARENA, Norman Quijano, tiene un reparo bastante importante en la Corte de Cuentas por mala utilización de fondos, o fondos que debían de ser utilizados en algún proyecto específico, que son los fondos FODES, no los utilizó. Es aproximadamente $600,000.
Esto lleva como consecuencia, y según se logra desprender de la lectura de la información que da el medio escrito, es que se avecina una condena contra Norman Quijano y solidariamente contra todo el Consejo Municipal. Esto trae consecuencias como cuáles, que él no pueda tener el finiquito final como para poder competir dentro del próximo proceso electoral. Que es un requisito que es para un poder inscribir la candidatura. requisito indispensable que la ley establece para poder inscribirse en la candidatura. Se le podrá dar porque no hay una sentencia, se le podrá dar temporalmente un finiquito con la misma palabra temporal. Pero si dentro del proceso y tal como va y tal como se desprende de la información, al parecer no ha podido superar los diferentes solicitudes que se han hecho de parte de la reparos. Los reparos, hechos. exactamente, va a ser condenado. Esto tendría como consecuencia que Norman Quijano pues no tendría ese requisito, que es un requisito diríamos legal, pero al final también es moral, por mal utilización de fondos públicos, pues prácticamente quedaría fuera de la contienda. A ver, esto es interesante y puede aplicar para los tres candidatos. No digo puede aplicar para los tres candidatos, estamos hablando del caso de Norman Quijano, que tal como usted lo dice, tiene reparos de parte de la Corte de Cuentas de la República. Pero, ¿quién lo va a inhabilitar o quién podría inhabilitar y por qué podría inhabilitar a un candidato? ¿Es la misma Corte de Cuentas, es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo Electoral el que inhabilitaría a un candidato para poder participar en las próximas elecciones? Bueno, la ley establece claramente que los candidatos al momento de inscribirse deben de presentar el finiquito. Aquellos que han administrado fondos públicos o municipales deben presentar el finiquito correspondiente a esa gestión. En este caso, al tener un reparo pendiente, ese finiquito no podría ser definitivo y en este caso se corre un riesgo muy grande porque mientras el juicio de cuentas concluye, ese candidato, en caso de ganar, si fuese condenado, posteriormente tiene que dejar el cargo. O sea, esto es una implicación muy grande. Yo precisamente a raíz de esa publicación me percaté de que esta ley de la Corte de Cuentas data exactamente de hace 18 años. Ajá. O sea, fue promulgada en tiempos del doctor Calderón Sol. Y mira qué interesante, porque no quiero que los amigos televidentes crean que es parte de un montaje que pretende afectar al doctor Norman Quijano. La verdad que para mí es una sorpresa muy grande. Resulta que en esa junta directiva de ese tiempo era la presidenta Glorita Salguero Gross, pero ahí estaba en esa junta directiva Julio Gamero, que es precisamente un miembro del Consejo Municipal y un hombre de confianza del expresidente Francisco Flores, Carmen Elena Calderón de Escalón, actual colega nuestra en la Asamblea Legislativa, dentro pues del grupo de directivos. Pero esta ley se presenta con la iniciativa, óigase bien, Carmen Elena Calderón de Escalón, Jorge Alberto Villacorta, Gerardo Antonio Zubillaga, Francisco Guillermo Flores, era diputado en ese entonces, Alejandro Dagoberto Marroquín, Humberto Centeno, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? Esta ley contiene todo el procedimiento en forma detallada de lo que es un proceso de auditoría y juicio de cuentas. Para llegar al punto en que se encuentra el doctor Quijano ahorita, han transcurrido al menos un año, en donde hay todo un espacio para que se desvanezcan los hallazgos de los auditores. Eso fue en el 2012, ¿no? Proviene seguramente... En marzo del 2012, sí. El juicio de cuentas. Quiere decir que eso venía al menos de un año antes la auditoría y en todo momento los funcionarios actuantes, en este caso entiendas el alcalde y su consejo, estaban siendo informados de esas irregularidades o anomalías para que ellos pudiesen desvanecerlas. Al no hacerlo en el periodo de aproximadamente un año, es que se eleva al juicio de cuentas. Y ahí transcurrió también una serie de audiencias para que ellos pudieran desvanecer
Quiere decir de que el que se reconozca que a marzo del 2012 hay un reparo de cerca de $600,000 es porque en más de un año no fueron capaces de desvanecerlo. Pero una cosa más, que se presenta a la candidatura conociendo perfectamente. Esto no es una sorpresa para él, porque él tuvo que comparecer en una serie de reuniones con los auditores. Ahora, pero todavía está en el tiempo de poder desvanecer esos reparos de la Corte de Cuentas. Bueno, aquí es donde viene lo interesante. Ajá. Si tú no has desvanecido eso, estamos hablando ya de 2 años consecutivos desde el inicio de la auditoría, y no podemos decir, que conste, que esta auditoría fue practicada en forma tendenciosa, porque en aquel momento no se suponía que fuese el candidato. Es más, la Corte de Cuentas estaba presidida por un exfuncionario que públicamente se conoció en varios medios, amigo personal del doctor Quijano, que incluso le aligeró o le ayudó a superar observaciones en auditorías como la de la compra de la camioneta, que eso es un tema que puede surgir eventualmente. Bueno, ¿hasta qué fecha tienen, por ejemplo, los candidatos, verdad? Para poder inscribirse es el 24 de septiembre ante el Tribunal Supremo Electoral, tengo entendido, para poderse inscribir. No, 24 es el 23 de septiembre es la convocatoria de elecciones. Dice, son 60 el Tribunal días Supremo Electoral da por oficializadas las inscripciones, tiene razón, a la candidatura que será el próximo 24 de septiembre, ¿verdad? Sí. Pero según el mismo Código Electoral, en el artículo 206, numeral 4, dice que para optar a ser candidato a la presidencia de la República se necesita presentar solvencia de los impuestos de renta y patrimonio, en su caso, y finiquito de la Corte de Cuentas de la República, el cual deberá ser extendido a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haber presentado la solicitud. Ese es un requisito que tienen que cumplir los candidatos a la presidencia de la República, y el que tenga reparos que no han sido desvanecidos difícilmente podrá obtener este requisito para poder inscribirse. Aquí hay una cosa interesante, y Arena tiene que tomar una decisión: o continúa con Quijano a sabiendas que dentro del periodo que se cierre para inscribir candidatos, ellos se pueden quedar incluso hasta sin candidatos, porque ya no tendrían opción. Puede condenársele a Norman Quijano por mal uso de fondos, que es una denuncia reiterada que Gana ha hecho a través del diputado Sanabria, y desgraciadamente nunca ha habido un despliegue de cobertura por parte de algunos medios, o lo retiran. O lo retiran porque está, diríamos, esa situación jurídica que absolutamente él y su consejo municipal son los responsables de malversar fondos en la alcaldía municipal, y como decía el licenciado Merino, a 2 años después de haberlo hecho no han podido solventar los reparos. Algo no anda bien ahí. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar para continuar conversando con nuestros invitados el día de hoy. Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Este tema, pues obviamente hay que esperar que se desarrolle dentro del marco de la ley y la Constitución en la Corte de Cuentas de la República. Todavía obviamente hay tiempo para poder desvanecer, si así es posible, desvanecer estos reparos que ha hecho la Corte de Cuentas de la República a la alcaldía municipal y a su consejo, incluyendo el doctor Norman Quijano. Aunque Rosalío Toches, que es el actual presidente de la Corte de Cuentas, lo dijo, dio algunas declaraciones a este medio electrónico, a la página .com.sb, entre otras cosas dijo que tiene un problema, dijo cuando se le preguntaba por el candidato, ¿no? El problema es el tiempo, o sea, el tiempo que tienen para terminar de desvanecer esto, para poder desvanecerlo. Yo solo quería reiterar algo, y efectivamente, después de 2 años, es un tiempo ya bastante suficiente como para poder haber desvanecido. Por Rosalío Toches y por los actuales 2 magistrados de los 3 votó Arena. Arena les ha dado su voto de confianza. Ojalá este tipo de situaciones, en una actitud meramente política, Arena no quiera hacerlas ver como que se trata de algún revanchismo político. Yo quizás creería también que sería importante el hecho de que esto se pueda ventilar dentro de la misma Corte de Cuentas, que se maneje ahí, es estrictamente un control
de una institución muy importante del Estado que ha detectado malversación o mal utilización de los fondos públicos y que está llegando a su etapa prácticamente final. Nosotros vamos a estar muy atentos, por supuesto que esto es de trascendencia nacional porque se trata del candidato de Arena y pues quisiéramos de que se ventile ahí, que no existan por parte de algunos sectores algún tipo de ataques a los miembros de la Corte de Cuentas. La ley se respeta, como ellos muchas veces lo han solicitado y lo han manifestado. La ley hay que cumplirla y si Norman Quijano tiene que condenársele por mal uso de fondos, pues tendrá que condenársele. Y nosotros pues vamos a estar atentos a eso. Tal vez brevemente, mira, ayer sucedió una cosa muy interesante porque el reconocimiento a la competencia de la Corte de Cuentas la dieron 3 colegas diputados del ala ortodoxa de Arena que llegaron a presentar una solicitud de auditoría sobre el proyecto del Chaparral. O sea, para que hayan llegado los colegas diputados, miembros de Arena, del ala ortodoxa, es porque ellos están depositando la confianza en esa institución, le están dando justamente la confianza, el reconocimiento. Y desde el momento mismo que votaron por esos magistrados de la Corte, ¿no? Exactamente. Entonces está avalando obviamente que es una Corte bien constituida dentro del marco técnicamente. De la y luego que hay una ley, como digo, no es una cosa improvisada, es una ley de 18 años de vigencia que se está aplicando, hay que respetar los procedimientos y por supuesto, pues ojalá que se logre subsanar este problema. Yo quiero volver al tema, Guillermo, de lo que preguntaba, ¿no? O sea, si se está subestimando a los adversarios y escuchaba la opinión del diputado Francisco Merino sobre estos militantes aparentemente del Partido de Conciliación Nacional que se han movido y quería escuchar tu opinión porque también se ha dado aparentemente esta situación donde militantes de Gana se han pasado a otro partido político. ¿Hasta dónde esto puede estar afectando digamos, la fuerza que puede tener un partido político que está apoyando a Unidad? Bueno, mira, yo veía el diario de hoy y aparece unas 5 personas ahí, aparentemente de Gana, y les dedican una página completa. El día de antier estuvo el presidente Saca en el cantón Bonete del municipio de Nejapa, donde señoras que dicen haber sido de Arena, con camisas de Arena, vendedoras del mercado central, se despojaron de su camisa y se pues pusieron la camisa de Unidad. De eso no aparece nada en el diario de hoy. Entonces, nosotros no estamos tan seguros de que esto se trate de movimientos de nuestra militancia. Sí hemos tenido desgraciadamente una deserción, que afortunadamente el diputado Richard Claro se quedó solo en Cacaopera. Parece que ni sale de su casa de la vergüenza que siente y que tiene, todo el aparataje que Arena había conformado, y eso es una denuncia que queremos hacer. En el caso de San Salvador ha sido Julio Gamero el que ha andado tocando las bases del CN. Con el maletín tricolor. En el caso de Cabañas ha sido Óscar Mengíbar el que ha andado tocando a varios diputados. En el caso de algunos alcaldes y diputados ha sido Rodrigo Portillo, una persona que estuvo ligada a Gana, y su hermano Guillermo Portillo, y han desplegado Arena. Parte del esfuerzo de Arena ha sido desplegar una serie de gentes a nivel nacional, ofreciendo cambios de vida a los militantes de Unidad, diciéndoles que con ellos les van a cambiar su situación económica. Han habido ofrecimientos económicos. Hay un diputado de Conciliación Nacional al cual le ofrecieron una camioneta Prado 2013, y todos sabemos quién es el gerente de la distribuidora de este país que las hace, que es el presidente del COENA, que es Jorge Velado, y han habido una serie de ofrecimientos a nivel nacional. Esto pues indudablemente es que es parte de la desesperación y de la problemática que se vive al interior del Partido Arena, pero no, nosotros nos mantenemos sólidos. Y a mí me gusta dar este dato porque es un dato muy importante, amigos televidentes y Romeo, es que mira, Unidad, por ejemplo, en Soyapango, en 5 meses de estar trabajando como Unidad, ha logrado afiliar 22,000 personas, y eso es con datos comprobados.
De esos 22.000 personas, 3.000 han dicho que quieren cuidar centros de votación el día de las elecciones. Una fábrica muy importante del municipio de Soyapango, pero de las más reconocidas de este país. Una gerente de esa fábrica decía, antes esta fábrica con empleados, todos que viven en Soyapango, antes todos estos empleados eran del FMLN, o Soyapango era del FMLN. Hoy Soyapango es unidad, hoy Soyapango y esta fábrica se identifican con unidad. Entonces han querido ocultarnos y magnificar aquellos posibles o movimientos aparentes de miembros de Gana o del CN, aparentemente Arena. Lo de la alcaldesa de Caluco, realmente es una tristeza. Esta señora, estando en Miami hace casi 1 año y medio, renunció al CN. Ella nos buscó como Gana. Nosotros le dijimos, mire, nosotros tenemos un acuerdo con los amigos del CN en aquel tiempo y no podemos aceptarla. Ella buscó Arena, pero eso fue hace 1 año. Y antes que se me olvide, quiero hacer una denuncia. Mira, la empresa que le hacía las encuestas al Diario de Hoy, a raíz, y lo voy a decir sin autorización del dueño de la encuesta, pero hay que decirlo y son cosas que la población debe de saber. A raíz de que no quiso publicar o cambiar los números dentro de la encuesta para ser publicada en el Diario de Hoy, esta encuesta de mucho reconocimiento fue despedida del Diario de Hoy. Y esas son las cosas que se están dando en nuestro país. ¿Cuál encuesta, perdona? Es la Harvard Data Research. Para ser sinceros y transparentes, fue despedida del Diario de Hoy y hoy, a partir de que publicó números y no se prestó a cambiar números, y tal como eran, la empresa fue despedida. Y esto lo sé de muy buena fuente, y estas son las cosas que se están dando en nuestro país, y por eso te digo que hay una confabulación de algunos medios de comunicación, algunas casas encuestadoras, queriendo hacer aparentar de que hay un triunfalismo alrededor de Arena. Nosotros vamos a guardar estos registros, y se acordarán de aquí a 1 año, cuando los demos nuevamente a conocer, quiénes son los que están mintiendo en este momento. Ese tipo de situaciones deberían de ser penadas por la ley, porque no se puede estar transformando o adecuando la realidad nacional a conveniencia de algunos sectores de este país. ¿Y quiénes son esos sectores? Los mismos de siempre. El poder económico de este país ligado a Arena, que tiene la facultad y la posibilidad de poder pagar este tipo de situaciones para querer acomodar la ventaja, diríamos, electoral a su conveniencia. Diputado Merino, antes de continuar con los comentarios con Roxana Webb, yo quiero hacer una pregunta que sale, ¿no?, eventualmente por ahí, por algunos analistas o por algunas personas que están metidas directamente en temas políticos. Dice, ¿con qué está pegado Unidad? ¿Es un movimiento de intereses o es un movimiento que tiene una agenda social, política, económica de un interés nacional? Bueno, precisamente nosotros hemos coincidido y tomado como propio el plan de gobierno que presentó Tony Saca la semana pasada o antepasada. Y hay justamente una comunión de pensamiento político en la necesidad de despolarizar el país. Lógicamente hay una candidatura que es sumamente fuerte, sobresaliente, que es la de Elías Antonio Saca, con un hombre con experiencia, con capacidad, con deseos de servir, y que de alguna manera nos aglutina, nos permite a todos sentir la comodidad de que hay un liderazgo real y efectivo, que tiene un pensamiento afín a los partidos que lo integramos, pero como dije anteriormente, va más allá de los partidos. Unidad es un concepto diferente. Aquí estamos abrigando a miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que no son militantes de ninguno de los 3 partidos. Hace un rato que se hablaba de deserciones, mira, si es que en Unidad nosotros estamos viendo desde el licenciado Francisco Laínez, que fue uno de los precandidatos a la presidencia por parte de Arena, un miembro prominente del COENA, pues, él está con Unidad. Pero no solo él, y ahí tenemos cantidad de dirigentes jóvenes, profesionales, empresarios,
justamente de que los habían abordado para un grupo que le llaman los 300 y que están justamente dentro del equipo de unidad trabajando activamente. Bueno, Cristóbal Ayala se fue a las calles de la capital para preguntarle a la población qué piensa sobre las encuestas, ¿no? ¿Qué credibilidad tienen las encuestas? Cristóbal, te escuchamos. Buenos días, Romeo. Saludos especiales a nuestros amigos televidentes y por supuesto también a los que nos acompañan en esta mañana en Hechos AM. Como ya bien lo escuchamos, el tema a tratar en este día es las recientes encuestas electorales que se han dado a conocer y le consultamos, como tú bien lo decías, a la población qué opina acerca de la confiabilidad de estas. Escuchemos. No, pues la vera realidad es de que no se entiende, porque unos hablan una cosa, otros hablan otra. Para mí, para empezar, yo le quiero hacer un llamado a todos los señores candidatos que enfoquen la realidad que vive el pueblo salvadoreño, que no se atengan a las encuestas, sino que la mejor encuesta es la del día de las votaciones, donde el pueblo va a escoger su candidato de preferencia. Yo creo que es inmaduro que estemos hablando de que el uno, que el otro, que el otro, que el otro va superando al otro. Yo creo que la mejor encuesta es el día de las votaciones. Las encuestas, más que todo, son un poco mentirosas porque siempre se desvían a la derecha, porque aquí el poderío del dinero es de la derecha y por eso siempre existe eso. Yo creo que no, ¿verdad? Porque la verdad es de que dejan mucho que desear los candidatos, digamos, en este sentido, ¿verdad? Ya conocemos a don Tony, sabemos también de que el frente, pues, le hacen falta también cosas, ¿verdad?, que no ha cumplido. Igual, ¿verdad?, Arena, con Norman Quijano, yo creo que estamos quizás esperando algo más idóneo, ¿verdad? Algo más idóneo, pues no creo yo que haya uno que sea capaz, ¿verdad? No, siempre hay problemas, siempre hay hipocresía, ¿me entiendes? O sea, no sinceros, sinceramente. ¿Por qué? No sé, la verdad que lo que estamos viviendo aquí en el país, pues, la verdad. Hay que ser sincero, no hay que andar con paños blancos ahí. Quien va a ganar y tranquilo. Ya lo escuchamos, Romeo, esa era parte de lo que la población opinaba en torno a las recientes encuestas electorales que se han dado a conocer. Regreso las señalas a los estudios principales saludando al diputado Gallegos y al diputado Merino. Volvemos. Muchas gracias, gracias Cristóbal, completamente en vivo desde las calles de la capital preguntándole a la población qué piensa sobre las encuestas y qué lamentable que por lo menos esta muestra, para utilizar un término muy de las encuestas, esta muestra que nosotros acabamos de tomar en vivo, la mayoría de las personas no le tienen mucha credibilidad a las encuestas, ¿no? Hay que recuperar también eso, es un mensaje también para las casas encuestadoras, pero esto de que de repente un candidato aparece arriba, de repente abajo, un partido arriba, otro abajo, es lo que le ha restado de alguna manera credibilidad a las encuestas en nuestro país. Bueno, vamos a escuchar a Roxana Webb más adelante. Bueno, mientras se prepara Roxana para leernos algunos mensajes, vamos a continuar preguntando y escuchando la opinión de ustedes respecto a esto, la reacción respecto a las opiniones de los salvadoreños. Es interesante ver, yo entendí que todos estaban realmente desconfiando de las encuestas y estas experiencias en Sudamérica llevaron a que se legislara contra las casas encuestadoras irresponsables. Incluso hay leyes en las que hay sanciones económicas porque hay un engaño premeditado de la población. Fíjate que tan solo del domingo para acá, el domingo, en la encuesta que anunció el diputado Medardo González, ya el Frente casi ganaba en primera vuelta. El lunes aparece... Son las encuestas internas, ¿verdad? Sí, internas, pues sí, pero hay firmas hay casas encuestadoras que firman ese resultado. Ya el lunes Arena y la prensa gráfica sacan su encuesta que Arena va ganando. Ayer conocimos la de Javes, en donde hay un triple empate que es bastante consistente con la de la UTEC, que había salido 2 semanas antes. Entonces, de alguna manera es como jugar con la inteligencia de la población. Y veo que la expresión sincera, espontánea de estos ciudadanos demuestra que hay malestar. O sea, no se le puede seguir mintiendo al pueblo. El pueblo día a día está testeando cuál es la realidad del país, quién falla, quién cumple y quién es capaz y quién no lo es. Muy bien, pausa comercial, regresamos. Muchas
gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer algunas de sus opiniones y comentarios a través de las redes sociales. Y comenzamos en Twitter. Por ejemplo, Edwin Tobar dice, pregunten de dónde sacan los recursos económicos para la campaña. También Cris Álvarez dice, ajá, si por ellos hasta le pusieron por bañarse, su credibilidad se les agotó. De profesionalismo no tienen nada. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué solvencia moral pueden tener para hablar así? Dice Morbel Inverson. La gente que presenta Arena no tiene respaldo, dice de la población. Uno sacó solo 23 votos, otro 93, 125, 156, etcétera, etcétera, de 45,000 votos, dice Elena Rivas Lima. Las encuestas internas del FMLN y Arena andan por el 40% de los medios, por el 30%. Dice, ¿por qué tanta diferencia? ¿Amaño o qué? Dice Cazador Pipil. Me da pena, dice, ver que no hablan del trabajo, sino que solo ponen quejas en los medios, dice Betillo Torres. Llamarada de Tusa, nunca hacen nada, Reocastel. ¿Será la sentencia de la sala una treta para cambiar al candidato por parte de la derecha? Ya sabemos que Norman no funciona, dice Mauricio B357. Eso en el Twitter, pero vamos a ver rápidamente 2, 3 comentarios de Facebook. Oscar Panameño dice, al final son solo eso, parámetros para saber cómo piensan políticamente los encuestados. Deberían enfocarse en qué han cumplido y qué no. Este gobierno prometió mucho y no logró cumplir, dice. Y Rolando Esquivel dice, pues en mi opinión personal las encuestas tienen solamente un propósito y es el de determinar supuestos parámetros que los resultados o expectativas de determinado proyecto. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Estamos de regreso, obviamente, y yo voy a agregar un comentario más, una pregunta más que comentario, pregunta. ¿Cuándo nombrarán el candidato a la vicepresidencia? Es una pregunta que hace Ale Marino 2 a través de Twitter. Yo creo que la gente está pendiente de eso también, ¿no? Ya conocemos las fórmulas presidenciales, pero no conocemos quién podría acompañar a Elías Antonio Saca en la próxima contienda. Bueno, quizás lo inmediato es que vamos a inscribir el pacto de coalición. Creemos que el 13 de septiembre lo vamos a realizar para cumplir con lo establecido en el Código Electoral. Es un requisito, el plazo vence el 17 de septiembre y ya tenemos listo el documento que se presentará al Tribunal Supremo Electoral. La candidatura de la vicepresidencia pues será anunciada por el candidato Elías Antonio Saca a finales del mes de septiembre y por supuesto que es una carta más que Unidad estará presentando a consideración de la nación entera. Nosotros hemos llevado un proceso bastante ordenado en esta contienda electoral, hemos respetado los plazos del Código Electoral e iniciaremos vigorosamente nuestra campaña el día 2 de octubre con actos públicos en todo el territorio nacional, con la presencia de líderes de los 3 partidos, pero también de muchos sectores de la población. Guillermo. Bueno, sí, es una decisión, como lo decía, que hemos dejado en manos del presidente Saca. Será muy pronto. En lo personal, yo he dicho, a mí me encantaría que sea una mujer, pero es una decisión la cual vamos a respetar los partidos políticos. Indudablemente que va a ser una persona con muchas capacidades, que le va a sumar mucho a la fórmula presidencial, al contrario al doctor Cuadra, que lejos de sumarle, yo creo que están un poco arrepentidos de haberlo puesto. Y nuestros actos inaugurales también contemplan una misa de acción de gracias en el departamento natal del presidente Saca el día 2 de octubre con una serie de eventos importantes que vamos a realizar. Y sí quería señalarte un dato que mencionaba Roxana en la lectura. Los supuestos líderes del CN que Julio Gamero compró en la última semana, pues no son personas que aporten mucho. Por ejemplo, Walter Recinos, que dijo que ofrecía 70,000 personas del departamento para Arena. Ustedes pueden ver los registros, él fue el candidato que tuvo el CN en San Marcos y creo que la familia de él votó porque solamente de 35,000 votos sacó 92. Entonces no le puede aportar 70,000. El otro señor que aparece ahí del Painal solamente le aportó 23 votos. O sea que prácticamente a Julio Gamero le salió soplado la gran inversión que tuvo que hacer y creo que les ha de estar pidiendo ahí de alguna manera devolución de la inversión. Y si no, Julio Gamero que devuelve el dinero que le dieron. No digo quién, ¿verdad? Para dejar en suspenso.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, diputado Merino. Guillermo, también muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, Romeo, muchas gracias por invitar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.